partir del comienzo del año 2020 han acontecido muchas cosas que han traído zozobra, inquietud, eh, dificultades a la mayoría de las personas del mundo. Hay una avalancha de acontecimientos y se han transmitido informaciones a través de los diarios, a través de los noticieros, a través de las redes sociales, que han traído como una desesperación dentro de el mundo entero y lo más difícil dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas de estas cosas suceden porque no tenemos una información clara, veraz y una información escritural. Y eso es lo que quisiera hoy que pusiéramos o que miráramos en este video, que podamos ver qué dice la escritura acerca de todas estas cosas. Miremoslo. Para muchas personas suben videos y suben algunas informaciones y algunas prédicas acerca de la segunda venida de Cristo, porque todo esto de alguna manera la escritura lo ha reflejado y la escritura habla acerca de esto, de la segunda venida de Cristo. Yo quisiera que hoy pusiéramos un fundamento un poquito más sólido y habláramos un poquito más profundo de esta verdad escritural. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el regreso de Cristo a la tierra. Para eso vamos a hacer un poquito diferente a lo que han hecho por muchos años los teólogos y los estudiosos de la escritura. Vamos a centrar nuestra enseñanza o nuestro aprendizaje o esta plática la vamos a centrar en 3 capítulos que son muy específicos en la escritura. Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. En ellos Cristo refleja o habla acerca de su segunda venida y de las cosas que acontecerán antes de su venida hasta el término de ella, hasta cuando Él aparezca en las nubes. Así que vamos a tomar estos textos y los vamos a trabajar, porque ¿quién puede saber más de su segunda venida que Cristo mismo? Debe saber Cristo mucho más que lo que sabía Daniel, Ezequiel, aún el mismo Pablo o tal vez Juan. ¿Quién podría saber más de este acontecimiento tan especial que el mismo Señor Jesucristo? Así que sobre esto trabajaremos un poco y desarrollaremos esto, la segunda venida de Cristo. Mateo 24, versículos del 3 al 8, Marcos 13, versículos del 5 al 8, y Lucas 21, versículos del 8 al 10, nos relatan como un panorama, o el Señor Jesucristo nos relata un panorama que va a acontecer y Él lo llama principio de dolores. Y lo llama así porque hace como un vistazo general, como un panorama a lo que estaba o lo que iría a suceder en el mundo en este tiempo. Es como si Él hubiese escaneado el mundo y hubiese escaneado lo que sucedería y nos lo refleja en su palabra y nos dice varias cosas. La primera cosa que nos dice el Señor Jesucristo es que habría una época o habría un incremento del engaño. Y vaya que el Señor Jesucristo sabe de qué estaba hablando, porque se levantarían, dice, falsos profetas y se levantarían falsos cristos y dirían, he aquí está el Cristo o allí está. Y esto es bien específico, porque si algo podemos ver nosotros hoy es que hay falsos profetas, falsos hermanos, falsos apóstoles, falsas religiones, falsas creencias, falsos maestros. Se ha multiplicado esto. Es increíble cómo vemos que tantos hablan y hablan y hablan sin tener un fundamento escritural. Y Jesucristo hace énfasis y dice, lo primero que va a suceder es esto: falsos personajes, falsas ilusiones, falsas cosas, hablando de algo que toman la verdad para poderla hacer parecer verdad. Una segunda característica en esta etapa en que el Señor Jesucristo nos llama o nos advierte acerca de un panorama mundial de principio de dolores es los rumores de noticias o los rumores de guerras y guerras en sí. Y increíble, desde la Primera Guerra Mundial
en el siglo XX, a este tiempo han pasado miles de guerras. Pero en el 2020, hoy, en este tiempo, hay más o menos aproximadamente de 32 a 35 conflictos en el mundo. Casi nosotros no sabemos de ellos. Algunos olvidados, por ejemplo, los más renombrados, los problemas en Siria, los problemas entre israelí y palestinos, pero son solamente lo que nos llega de las noticias. Pero hay guerras en África, hay guerras aún en nuestro continente, hay muchos rumores y muchos aspectos de guerra y de rumores de guerra y de problemas dentro de las naciones y etnias y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo conocía que en este tiempo eso sería algo que iba a prevalecer. Otra característica de este principio de dolores son las hambres. Y en pleno siglo XXI, con tanta tecnología, con tanta producción de comida, es increíble saber que hay hambre en el planeta. Como 850, casi 900 millones de personas sufren hambre en la actualidad. A pesar de que se botan tantas toneladas de comida en el mundo, hoy existe hambre. Hoy con tanta producción, hoy con tanto que existe, hay hambre. Y el Señor Jesucristo lo había previsto. Hay más de 150 millones de niños sufriendo con desnutrición desde su nacimiento hasta los 12, 13 años. ¿Por qué? Porque Jesucristo había dicho que aunque es una época de tanta abundancia, es donde muchos sufren de hambre. Increíble, ¿verdad? Otra característica muy importante que el Señor Jesucristo habla es que habrían terremotos en el mundo. Y esto sí que está a la orden del día. Hay terremotos aproximadamente en un año. Hay más o menos entre 2.000 y 3.000 temblores y algunos de ellos, casi la mitad, se convierten en terremotos. Mire, increíble. Y no son detectables sino hasta el momento en que suceden. Lo único que hacen los científicos fue de 0.53, fue de 7.8, solamente lo que hacen es detectar cuál fue lo intenso de este terremoto. Hoy, 3 meses del año 2020, han habido más o menos en el mundo como unos 350 a 400 temblores y terremotos. Algunos de ellos de 7.9. Eso quiere decir que es de una intensidad bastante alta. O sea que, ¿quién más que el Señor Jesucristo sabiendo qué sucedería en este tiempo? Las enfermedades es otra característica de esta etapa. Y el Señor Jesucristo nos habla acerca de ellos. De hecho, hoy en muchos países y la mayoría de países del mundo hay cuarentenas, muchos aeropuertos, por no decirlo, el 90% de los aeropuertos del mundo están cerrados. Las diferentes grandes ciudades del mundo están totalmente paralizadas. Tenemos una economía cada vez más voluble, explosiva. No se sabe qué va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades. Y la verdad es que hay dos tipos de enfermedades. Una de tipos transmisibles, que es lo que nos tiene en esta situación. Pero hay enfermedades como el ébola, como el SARS, como este tipo de enfermedades que son virulentas, que atacan el sistema respiratorio. Y por eso hoy el coronavirus nos tiene en esta manera o de esta manera. Es lo que más ha hecho o ha producido toda esta zozobra en medio del mundo. Pero hay otras enfermedades que no son de tipo transmisible, como por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de hipertensión, las enfermedades como la malaria, las enfermedades como diarreas crónicas, algunos tipos de cáncer, SIDA, y de estas que no son transmisibles, pero que matan millones de personas al año en los diferentes países del mundo. Así que, ¿cómo no saber o cómo no tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice y lo que Jesucristo estaba hablando acerca de este tiempo? Principio de dolores. Hay una segunda etapa que la Biblia la llama
tribulación, o el Señor Jesucristo la llama tribulación. Y esta etapa está dirigida y es con un énfasis más hacia la iglesia, hacia aquellos que han nacido de nuevo, a los que han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y esta la podemos encontrar en los textos Mateo 24, del 9 al 14, Marcos 13, del 9 al 13, y Lucas 21, del 12 al 19. E igual que en la sección anterior, que en la etapa anterior, Jesucristo comienza hablando de tribulación, muerte, aborrecimiento por el nombre de Jesús y la persecución a todos aquellos que son verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. O sea que el Señor Jesucristo había contemplado que esta etapa, que después del principio de dolores vendría una etapa donde la iglesia sería el blanco del ataque de toda una institución, el blanco del ataque de muchas gentes, el blanco para que se desarrollara una fobia en contra de todo aquello que se llama Cristo, de todo aquello que se llama cristianismo y de aquella fe verdadera. Porque de alguna manera tendríamos que tomar las cosas en serio y ser radicales en nuestra forma de vivir. Podríamos hablar de esto también. Hay otros textos que nos podrían ayudar en esta etapa o en esta fase. Podríamos hablar, por ejemplo, de Mateo 5:10, que habla acerca de ser aborrecidos por el nombre del Señor Jesucristo. O primera de Pedro 3:14, donde también nos habla acerca de que en estos postreros tiempos habría o se levantaría una fobia contra aquellos que son seguidores genuinos del Señor Jesucristo. Se cree que aproximadamente 260 millones de cristianos están siendo perseguidos en el mundo. Cristianos asesinados aproximadamente entre 2.500 a 3.000. Iglesias cerradas o iglesias atacadas de alguna manera, más o menos entre 9.000 y 10.000 iglesias. Y cristianos muertos por el Evangelio entre 3.500 y 4.000 al año. Es increíble lo que está pasando. Claro, en nuestros países todavía se permite la libertad de culto, pero espérenme, esto se va a ir cerrando y el círculo poco a poco se va a ir haciendo más estrecho. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Advertirnos y mostrarnos una realidad para que nuestras vidas se preparen. En esta etapa o periodo, el Señor Jesucristo vuelve y nos hace la misma recomendación, que habrá un incremento del engaño. Otra vez vuelve a hablar en esta sección o en esta etapa acerca de falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hermanos que se van multiplicando o haciendo en gran número en nuestras iglesias. Y eso tiene una consecuencia, porque por haber hecho esto se multiplica de una manera exponencial la maldad sobre la tierra. Eso quiere decir que la iglesia o que el cristianismo perderá su credibilidad. Muchas personas no creen hoy en Cristo Jesús, no creen hoy en lo que Dios está queriendo hacer o lo que Dios habla a través de su palabra. Por eso en una forma exponencial la maldad se va multiplicando porque la gente pierde o se enfría y dice, y esta característica también está en esta sección, dice que el amor de muchos se enfriará. Es lógico, porque entre más maldad y entre más falsos profetas y más falsas personas y más falsos apóstoles y más falsos pastores existan, el amor de mucha gente se verá engañado, la credibilidad se verá vulnerada y ya no habrá en qué creer. Por eso es importante conocer la Escritura y aferrarnos de ella. Tan difícil será la maldad en el tiempo, y lo hemos ido viendo, que dice que habrá traición o aborrecimiento entre padres e hijos. Y esto se está dando mucho en nuestra época. Hay conflictos familiares grandísimos, donde los padres aborrecen a los hijos y los hijos aborrecen a los padres, hasta el punto, dice la Escritura, que llegará el momento en que los padres
entregarán a sus hijos y sus hijos se entregarán a sus padres. Se ha perdido y se pierde tanto el respeto y se pierde tanto una relación que podríamos llegar hasta ese punto. ¿Cuál es la exhortación de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia hoy? Dice, nos exhorta a perseverar hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y la palabra perseverar tiene que ver con audacia, tiene que ver con estar quietos, tiene que ver con estar firmes en la creencia que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero ojo, también en esta situación hay varias cosas que son extremadamente maravillosas, beneficiosas para nosotros, porque dice que habrá la predicación del Evangelio del reino de Dios en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que además, aunque haya mucha persecución, se van a dar manifestaciones gloriosas. Una de ellas es la predicación del Evangelio. Y podríamos nosotros aunar a esto lo que dice Apocalipsis 14:6, donde nos habla que Dios por medio de un ángel manda o da la orden de que esto suceda. Sería bueno que usted lo examinara. Apocalipsis 14:6. Además de esto, habrá el derramamiento tan esperado del Espíritu Santo. Hemos tenido algunas arras o algunos inicios o algunas gotitas de lo que podría ser una manifestación del Espíritu Santo. Pero espérenme, esperamos una manifestación del Espíritu Santo exponencial. Si esto pasó en Hechos capítulo 2, ¿cuánto sucederá en todo el mundo? Si allí eran 120, aquí que son miles, y me atrevo a decir millones de cristianos verdaderos en el mundo, ¿qué podría pasar? Cosas espectaculares, cosas como sanidades, liberaciones, cosas como viajes al cielo y regreso como lo hizo Pablo, que se rompan las cadenas, que se abran las cárceles, que puedan suceder un montón, un sinnúmero de cosas que están reflejadas en el libro de los Hechos. Y eso es buenísimo, porque se estarían confirmando y dando en realidad las profecías que están en Joel, en Salmos, en el libro de los Hechos, en Apocalipsis, se harían una realidad en este periodo. Por un lado, maldad, pero por otro lado, la gracia y el poder de Dios manifestándose en toda la humanidad a través de su Espíritu Santo, de su iglesia y de hombres como usted o como yo, o de seres humanos como usted o como yo, que creemos a la palabra y a lo que Dios tiene para esta época. Un poco difícil, pero con grandes expectativas. Un poco de dolor, pero con grandes manifestaciones de Dios y la protección y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Esta característica se hace muy especial, porque la palabra nos enseña que aunque nos llevaran ante tribunales y nos hicieran o nos llevaran a lugares para hacer o para hablar de nuestra fe, dice que el Espíritu Santo hablaría por nosotros, que Él mismo actuaría en nuestras vidas y nos daría las palabras específicas para hablar acorde con lo que Dios tiene para la vida de este planeta y para la vida nuestra. Estas manifestaciones se darían no solamente en un país, se darían en todos los países, en los 206 países que hay sobre el planeta Tierra. Eso quiere decir que la manifestación del Espíritu Santo se haría real y cierta en este tiempo. También esta misma fase, el Señor Jesucristo nos hace o nos dice o nos habla acerca o nos exhorta acerca de perseverar, de ser parte activa, de poder seguir aunque hayan dificultades y aunque hayan problemas, que tengamos esa fe y esa seguridad, porque es un tiempo de demostrar nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Pasajes como Apocalipsis 12:11, donde nos habla de que ellos lo han vencido con la sangre del Cordero, que los han vencido con la palabra del testimonio y porque no han amado sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 13:10, donde dice que ahí se conocerá la fe y la esperanza de aquellos que son de Cristo. Y Apocalipsis 14:2. Creo que usted se puede dejar quedar con estos textos y mirarlos en su escritura. Es una época
aunque con dificultades, de las épocas maravillosas, eternas y poderosas que Dios tiene para la iglesia. Es la manifestación máxima de una iglesia llena del poder y la presencia del Espíritu Santo. Ya vimos una primera etapa que la llamamos, o que el Señor Jesucristo la llama, principio de dolores. Una segunda etapa que el Señor Jesucristo la llama tribulación. La primera, un panorama mundial; la segunda, un panorama de la iglesia. Miremos una tercera etapa que el Señor Jesucristo le llama gran tribulación. Y aquí nos hemos confundido un poquitito la iglesia del Señor Jesucristo. Aunque se verá afectada, no será de la magnitud que la iglesia lo cree, porque este hace énfasis en el territorio de Israel y con el pueblo israelí. Y esto es bien importante. Versículos de Mateo 24, versículos del 15 al 28, Marcos 13, versículos del 14 al 23 y Lucas 21, versículos del 20 al 24. Y dice algo, comienza esta sección diciendo que hay una abominación desoladora. Cuando vean la abominación desoladora, y hace énfasis en algo muy importante. Dice que la clave de esto la tiene Daniel. Hay que entender Daniel y hay que estudiar el libro de Daniel, pero yo quiero darles algunas pistas o unas formas de que ustedes miren este texto. Daniel habla acerca de un ídolo y una estatua, y Daniel habla acerca de que Nabucodonosor se mandó a hacer una estatua para que fuera adorada. Así que tiene mucha relación con Apocalipsis capítulo 13, donde la bestia se manda a hacer también, o hacen una imagen de la bestia para ser adorada. Hay un ídolo, una adoración y una imagen de esta personaje, de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 al 15, Apocalipsis 14, del 9 al 11 y Apocalipsis 16, 2. O sea que, en otras palabras, cuando se hable de una imagen puesta en Jerusalén, el asunto comienza con algo que se llamaría la abominación desoladora y que Jesucristo lo denomina como la gran tribulación. Otra característica, y está enfocada al pueblo de Israel, dice que Jerusalén será sitiada por los ejércitos del mundo. Ahora el estudio es mucho más extenso. Lo único que quiero hacer es darle como las formas o lo que nosotros hemos trabajado acerca de este tema. Dice la palabra ya en Apocalipsis 9:16 que 200 millones de efectivos o 200 personajes o 200 ejércitos del mundo con 200 millones de personas estarán rodeando Jerusalén. Se dará algo que muy poco hemos estudiado en la Biblia, es la manifestación de Gog y Magog atacando Tierra Santa. Esto lo podemos ver en Ezequiel capítulo 38, versículos del 1 al 23. Pero lo más importante es que cuando digan paz y seguridad, dice el libro de Tesalonicenses, pero ojo, porque Israel perderá toda la ayuda o toda la esperanza que ellos han fincado en los países occidentales, Estados Unidos, Inglaterra y algunos países que se dicen ser sus aliados. Perderán toda esta ayuda que tienen hasta este momento. Como vimos, Jerusalén sería sitiada ahora, pero sitiada para alguna razón de ser, y es que Israel y básicamente Jerusalén será atacada. Es la joya de la corona, es lo mejor que puede tener el mundo, es Jerusalén. Por eso buscan el dominio de esta tierra. Serán destruidas las 2/3 partes, según dice Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9. Y además será tan atacada, y si usted quiere saber un poquitito más de esto, vaya a Zacarías 14, del 1 al 8, porque ahí se ve con tal fuerza y con tal brutalidad con la que Israel y Jerusalén será atacada. Por eso dice que el que está en el campo no vuelva a la ciudad. Por eso dice que no agarre ningún elemento, sino que huya al campo, porque Israel básicamente será casi destruida. Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Es que Dios tiene que depurar
y tiene que limpiar al pueblo de Israel. Si usted lee el libro de Ezequiel, se va a dar cuenta cuántas maldades y cuántas cosas ha hecho el pueblo de Israel y aquellos que se llaman judíos. Así que es bien importante que usted lo sepa. La verdad es que de esta ciudad solo se salvarán 144,000. La Biblia habla de 12,000 de cada tribu, que nos da un gran total de 144,000, que fueron sellados previamente. Dios manda a un ángel a sellarlos y a poner su signo sobre ellos para que no sean tocados ni por la naturaleza ni por el ser humano. Así que es bien especial. Esta etapa, que se llama Gran Tribulación, afecta básicamente al pueblo de Israel. De alguna manera la iglesia se verá involucrada por ser hermanos de un mismo Dios, de un mismo Padre. Esta es una época, como lo hemos dicho, de muchas zozobras sobre el pueblo de Israel y sobre Jerusalén. Tan así que otra característica es que se levantará un hombre, nosotros lo llamamos el anticristo, o la palabra lo llama el anticristo, que engañará a los judíos haciéndose pasar como el falso o como el Mesías esperado por años del pueblo de Israel. Lo llevarán y lo presentarán en lugares emblemáticos. Él tendrá tal poder y tal forma tan atractiva, tal gracia, que convencerá aún a los grandes líderes de Israel y del mundo entero. Tendrá un poder especial dado por el enemigo para hacer milagros y prodigios, cosas tal vez como las que hizo Jesús: convertir el agua en vino, convertir o multiplicar los panes y los peces, caminar sobre el agua y cosas como estas, que son únicas y exclusivamente o referentes a nuestro Señor Jesucristo. La verdad, aún tratará de engañar a los 144,000 que fueron sellados, y tratará de engañar a los escogidos del pueblo de nuestro Señor Jesucristo, o la iglesia. Será como una carroña que donde está Él, ahí se juntarán y tratarán de juntarse todos aquellos que son religiosos y todos aquellos que son de esa manera o de esa forma. Es algo que nunca ha visto ni volverá a ver la raza humana en toda la historia. Los tiempos serán acortados, dice la palabra, para que todos los que sean salvos puedan alcanzar esa salvación. Esto quiere decir que serán tan difíciles estos tiempos, donde nosotros tendremos que estar tomados y cogidos de la mano de Dios. Como vemos, hasta aquí hemos visto 3 etapas. Ya las hemos enumerado: principio de dolores, tribulación y gran tribulación. Vamos a ver una cuarta etapa que está allá en el capítulo 24, versículo 29 al 31 de Mateo, Marcos 13, 24 al 27 y Lucas 21, 25 al 28. Pero comienza el relato diciendo: después de la tribulación de aquellos días. Y esto es muy importante para nosotros como cristianos. Hay una enseñanza que dice que Jesucristo se llevará a la iglesia antes de la gran tribulación, la tendrá en el cielo por 7 años y regresará con ella después de que sucedan todas estas cosas. Pero este texto o este pasaje, como lo hemos venido estudiando, nos enseña que la iglesia, el pueblo de Israel, los salvos, los que van a vivir en ese tiempo o los que vamos a vivir en ese tiempo, tendremos que pasar estas etapas con el cuidado, la protección y la bendición de Dios, con la manifestación del Espíritu Santo, pero que lo tenemos que pasar. Hemos hecho una teología escapista y no nos hemos dado cuenta que la Biblia no nos cuenta eso. La segunda venida de Cristo es el acto más grande que pueda tener sobre toda la humanidad. Si en la primera venida cambió y fue transformado el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo, esto será espectacular. Cambiará totalmente el rumbo de toda la historia, de toda la forma y de toda la vida en el planeta Tierra. Y su venida será algo visible para todo ojo, y todo ojo le verá, tanto inconversos como conversos, tanto cristianos como no cristianos. Y léase varios pasajes o algunos pasajes que yo puedo hablarle de esto. Apocalipsis 1:7
habla, dice, y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. Zacarías 12:10 también nos habla de que todos le verán. Y esto es bien importante. No va a haber un arrebatamiento sin que pasemos un proceso. Cuidados por Dios, bendecidos por Dios y protegidos por Dios, claro que sí, pero hay que tener un proceso para nuestras vidas. Antes de la segunda venida del Señor Jesucristo van a haber algunos aspectos preliminares, algunos efectos en los astros como el sol y la luna. Isaías 13:10, Joel 2 del 10 al 31 y segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 nos hablan acerca de esto. El sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, efectos en las potencias de los cielos. Y claro, el que viene es el Dios eterno, el que viene es el Cristo, el que viene es el creador, el formador, el sustentador de todo lo que nosotros conocemos. ¿Cómo no vamos a ver que estas cosas sucedan en toda la esfera universal? Isaías 24:21 nos habla acerca de que Jesucristo mismo juzgará estas potencias de los cielos, las cuales serán conmovidas. Y hay otra señal que es bien importante, o hay otra característica que es bien importante. Dice que habrá la señal del Hijo del Hombre. Y Apocalipsis 11:19 nos habla acerca de ellas, porque dice que el cielo se abrirá y veremos el arca del pacto, el cual fue para el pueblo de Israel. O sea, hay cosas bien específicas que nosotros, si Dios quiere, y lo ruego así, las podamos ver. Después de esto, de estos preliminares, vendrá la segunda venida de Cristo. Vuelvo a ratificarlo, visible para todo ser humano, para los inconversos y para los salvos o creyentes en Cristo Jesús. ¿Cómo sabremos que ese que viene en las nubes es Jesucristo? Porque sucederá algo que el único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo, porque serán arrebatados todos aquellos que hayan creído en Cristo Jesús y que hayan llenado ciertas características especiales, que de alguna manera en otro video las vamos a dar. Pero quiero que lo sepan, serán arrebatados aquellos que han muerto a través de la historia. Desde el año 1 o desde el año... por decirlo de una mejor manera, después de la muerte del Señor Jesucristo, hasta acá, que hayan llenado las expectativas, el varón perfecto, serán arrebatados porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados a la gloria de Él, a recibir a Cristo en las nubes. Ahí nos esperará el Señor Jesucristo y bajará toda la comitiva que viene con Él. Ángeles resucitados en la resurrección del Señor Jesucristo y aquellos que han sido resucitados en su segunda venida y los que hayamos sido transformados. ¿A qué vendrá el Señor Jesucristo a la tierra? A implantar su reino, el reino milenial, se dará comienzo al reino milenial y empezará con juicios. Los juicios a las naciones, los juicios a Israel, los juicios a los escogidos. En fin, Dios implantará su reino sobre la tierra y comenzará la transformación del planeta Tierra y del universo completo. Yo lo invito a que usted ponga atención, estudie y sea realista con lo que dice la Escritura. ¿Quién más que el Señor Jesucristo podría saber acerca de su venida y nos la muestra en estos pasajes? Volvemos a decirlos: Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Es la columna vertebral de la enseñanza acerca de su segunda venida. Claro que lo complementaremos con otros pasajes: Apocalipsis, Tesalonicenses, Timoteo, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías. Claro que ellos hablan de esta segunda venida de Cristo. Pero ¿quién sabía más de esto que nuestro Señor Jesucristo? Lo invito a que usted lea, escudriñe y haga real la Escritura en su corazón.